Bendigamos al Señor en este miércoles 30 de octubre de este año 2024. Ya va amaneciendo un nuevo día que el Señor nos concede y pedimos el Espíritu Santo para que sea Él quien avive en nuestro corazón la gracia de creer, que podamos creer de una manera total y entregada a los planes de Dios. El Señor es bueno y en este día nos llama a vivir de su misericordia, porque en la llaga del costado de Cristo, que es una llaga gloriosa, hay bondad, hay amor y también hay perdón para nuestros pecados. El Señor nada deja inconcluso, todo plan lo lleva hasta el final. Los planes del Señor son para realizar nuestra vida. Demos gracias al Señor porque nos llama hoy a vivir de la fuerza de su palabra, la verdad que Él comunica en cada texto de la Escritura que nos hace libres y nos afianza en sus propósitos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y Él os replicará: no sé quién sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo. Tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os replicará: no sé quién sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera, y vendrá de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hay una enseñanza muy grande en la palabra de Dios en este día. Sobre todo porque el Señor quiere que lleguemos a un conocimiento perfecto de su voluntad. La voluntad de Dios son esos planes que Él revela en su palabra, planes que en el tiempo no cambian, como el plan de Dios es unir el hombre y la mujer para que de ahí venga la descendencia de la familia y venga también el misterio de la humanidad. Solo Dios, que en su plan tiene dar vida, puede hacer cosas grandes en bien de los que son dóciles a sus planes. Pues bien, la primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y en esta parte de esta carta, el apóstol de una manera magistral nos va a hablar del valor de las relaciones interpersonales en una familia. El apóstol nos dice que el respeto de los hijos hacia los padres debe estar inspirados en la obediencia que Dios espera. Dios espera que seamos obedientes y que entendamos que los padres tienen autoridad, son revestidos con esa autoridad divina para hacer una tarea en la vida de los hijos, y es educarnos para los planes que Dios tiene. Eso hace un papá, educar sus hijos para los planes de Dios. Sin embargo, hay papás que no están educando a sus hijos con la sabiduría de Dios que está en la palabra.
sino que son papás que improvisan la educación de sus hijos. Incluso viven cambiando de parecer según como el mundo y la sociedad los manipula. Y por eso en el tiempo están formando hijos sin figura, o es decir, están educando a hijos que no tienen forma, hijos que no saben qué es lo que quieren ni para dónde van, hijos que tampoco se centran en Dios y en su conocimiento, en el conocimiento de sus mandamientos. Por eso es necesario leer lo que dice hoy la primera lectura. Hijos, obedeced a vuestros padres como el Señor quiere. ¿Te has preguntado cómo quiere el Señor que tú le obedezcas a tus papás? Porque hay hijos que maltratan a sus papás, entonces están arruinando las bendiciones del futuro. Porque mientras no te portas bien con tus papás, pues qué bendición te puede venir, ya que la misma palabra dice, hay bendición para el que honra al padre y la madre. Son 10 los mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Pero el único mandamiento que tiene promesa, hoy lo dice Pablo en esta carta, es el 4º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien en la vida y tendrás larga vida. Es una doble promesa. Creo que vale la pena, a la luz de la primera lectura, preguntarnos cómo son esas relaciones interpersonales con nuestros papás. Porque hay papás que tampoco se dan su lugar como personas de autoridad en el orden del plan de Dios. Si Dios te dio un hijo, Él te reviste de autoridad y el hijo no tiene que mandarte, tú tienes que mandar al hijo, porque el hijo es el que no conoce el camino del bien y del mal, y ese que tú ya recorriste, papá, ese es el que le debes enseñar a tus hijos. Dios no quiere que una familia esté en guerra, sin embargo, hay que dejar precedentes en la familia cuando los papás tienen que estar de parte de Dios y menos de parte de las conveniencias de los hijos. Creo que trae mucha sabiduría esta primera lectura y allí donde el apóstol Pablo nos dice que hay que hacer las cosas como quien sabe que no debe agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Hay personas que están buscando agradar a los hombres y por eso tienen una familia ficticia, porque simplemente viven de fachada, de una autoimagen, viven de una familia que realmente está camuflada en temas de apariencia y demás. Creo que eso es frustrante, sobre todo cuando nos damos cuenta que lo que importa es, como dice el texto de hoy, no por las apariencias para quedar bien, sino como esclavos de Cristo que hacen lo que Dios quiere. Tú tienes que vivir más es de manera especial como quien sabe que debe agradar a Dios. Voy a hacer lo que Dios quiere. Y por eso las relaciones interpersonales en una familia son un tejido muy importante para que los hijos crezcan, para que los hijos comprendan lo que es los valores en ese orden que debe fluir la felicidad y el gozo de una familia que está unida según esos planes de Dios. Por eso vendrá el Evangelio de este día, y en el Evangelio de este día Jesús nos habla de que es necesario comprender en qué consiste la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es de resignaciones espirituales. La voluntad de Dios es aquello que sabemos que a Él le agrada y que ya lo conocemos expresamente en la palabra y que eso es lo que yo debo practicar. La voluntad de Dios es que yo crezca en el conocimiento y sabiduría de los 10 mandamientos. Por eso cuando el hombre le pregunta hoy en el Evangelio del Señor, Señor, ¿serán muchos los que se salvan? Jesús nunca respondía esas preguntas tan literal o esas preguntas tan exactas, porque estaban hechas según la lógica de los hombres para querer tener el control sobre el misterio de Dios. No, Jesús simplemente daba una respuesta de una manera muy amplia como la da hoy.
No dice cuántos se van a salvar, sino que dice esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Es decir, todo lo dejó de una manera sorprendente en clave, diciéndonos es que la salvación es de esfuerzo, la salvación es de renuncias, la salvación es de conocimiento de Dios, la salvación no es de conveniencias. Usted puede ver a muchas personas que se sienten salvadas porque se sienten cerca de la iglesia y como están frecuentando una experiencia de piedad, por ejemplo, están yendo a los 9 lunes o están yendo a una experiencia de 7 días de Jericó. No, allí lo que hay que tener claro que la cercanía no la da la presencia de quien se siente a gusto donde suceden milagros y situaciones. La cercanía a Dios la da el hecho de hacer su voluntad. Estás formando tus hijos según la sabiduría de Dios, estás cerca de Dios. Les estás enseñando el reino de Dios, la obediencia, la moral del evangelio. Tu casa está cerca del reino de Dios, tu casa está cerca de la salvación, porque no se trata de hacer muchas cosas para sentirse cerca de Dios, se trata de hacer la voluntad de Dios para poder sentir la certeza de que estoy contado dentro de aquellos que pueden heredar la salvación, el plan de Dios. Jesús hoy nos habla de una manera puntual y nos dice que esto es un tema de fe. El que tiene la fe en Jesús la manifiesta en la obediencia de aquello que ya sabe que a Dios le agrada y lo debe hacer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hacer hoy la coronilla al glorioso patriarca San José.